Muy bien. En la sección del día miércoles, la lección nos presenta lo que es la gracia y la verdad. ¿De qué está hablando aquí la lección? ¿Qué significa eso de gracia y verdad? Bueno, dice aquí que Juan condensó la historia de la salvación en un versículo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oiga bien, la ley tanto ceremonial, que era la ley de los ritos, de las ceremonias, los sacrificios, las fiestas, todo eso eran ritos. Eso señalaba, ¿a quién señalaba? A Jesucristo, al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que hacía la ley? Recuerda que la ley lo que hacía era señalar al Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Pero la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, esa señalaba, esa mostraba, esa señalaba y condenaba el pecado. Esa ley condenaba literalmente al pecador por sus pecados y por su maldad. Realmente el resultado del pecado de Adán, como resultado del pecado de Adán, venimos a ser contaminados con el virus del pecado, la muerte, la enfermedad. Oiga bien, todas las enfermedades que usted se pueda imaginar, todas las enfermedades malignas que usted se pueda imaginar, pasó a todos los hombres de la sangre del linaje de Adán. Por cuanto todos pecaron, dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa maldición de la muerte, del pecado, de la enfermedad, pasó a todos los hombres. Ahora, pero Dios eligió un pueblo, y este pueblo fue el pueblo de Israel. Este pueblo recibió la ley, no solo la ley mosaica, como se le dice, o la ceremonia, sino también la ley moral que señalaba, que condenaba, que mostraba el pecado, tal cual era, que era una luz para todas las naciones. Ahora, Dios no dio la ley a Israel como un medio de salvación. Oiga bien, la ley no fue dada como un medio de salvación, sino una ley que señalaba, que mostraba, que acusaba, que condenaba el pecado, sino como un recordativo constante de su necesidad de justicia. Ese fue el propósito por el cual Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Ahora, el pecado pasó a todos los hombres. Pero oiga bien cómo dice la Biblia en San Juan o en Filipenses capítulo 2 versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesucristo, vino, o sea, Cristo vino y se hizo hombre, y estando en su condición de hombre se humilló hasta la muerte, hasta la muerte de cruz. Él fue crucificado por tus pecados, por mis pecados. Ahora, Cristo vino a acabar con la maldición que Adán pasó a todos los hombres. Y haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte. O sea, Cristo fue obediente. Adán desobedeció, pero Cristo obedeció y obedeció hasta la muerte para salvarte a ti y salvarme a mí. Así es que el Señor dice, si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Adán pecó, Adán desobedeció, él realmente trajo maldición a esta tierra. Cuando el primer Adán desobedeció el mandato de Dios, trajo al mundo desorden y esclavitud. El primer Adán trajo la condenación al mundo, pero Jesús trajo la gracia y la verdad. Jesús mostró la razón por la que la ley sola no era suficiente para dar salvación. La verdad que él trajo era una comprensión más completa de la gracia. O sea, como el pecado se multiplicó en todos los hombres, abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, encontramos en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto no es algo tuyo, no es algo mío, sino que es un don de Dios. La gracia de Dios, la fe de Dios es un don que Dios nos regala por medio de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos, de acuerdo a Efesios, no por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino pues un don de Dios. Así es que al condenar el pecado en la carne, Jesús hizo posible que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. O sea, Él cumplió, Él obedeció la ley y su justicia fue imputada, fue impartida a ti, fue imputada, fue impartida a mí, para que yo alcanzara la gracia
y la verdad. De tal manera que somos salvos por gracia. Es la gracia del Señor Jesús la que te salva a ti, la que me salva a mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien tú has enviado. Conocer a Jesús es todo. Por gracia sois salvos. De tal manera que por medio de Moisés fue dada la ley que señalaba el pecado, que condenaba. Pero la gracia y la verdad vinieron como el don, como el antídoto, como la vacuna para alcanzar salvación y vida eterna. Y su nombre es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual ellos puedan ser salvos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Continuemos con la lección de esta semana. Recibamos la bendición del día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la ley y el evangelio.